A menos de una semana de la elección primaria, ¿en qué propone queremos que usted sea testigo de las opiniones que candidatos y expertos han ofrecido en nuestro programa a lo largo de esta temporada? Si es presidenta de la República, le va a tocar ser presidenta por lo menos el primer año con esta Asamblea Nacional. ¿Cómo se podría legislar, o acordar legislaciones como esta, bueno, con una asamblea así? Una asamblea ilegítima, por cierto. Pero es la que va a estar. No, y se juramentaría allí, por cierto. ¿O bueno, no? No lo sabemos qué irá a pasar. Esa es una buena pregunta, chico. Ahora que me la haces. Claro, es el tipo de cosas que hay que pensar. ¿Dónde estarán esa gente? Porque al final, mira, lo que viene en Venezuela, y tenemos que estar conscientes de ello, es un proceso de construcción en todos los planos. Las instituciones no quedan nada. Porque yo te pregunto a ti, ¿qué queda de la justicia? El punto aquí es, ¿quién es importante que participe? ¿Un determinado candidato o lo importante es que participe la sociedad venezolana? ¿Para qué son las primarias? Para escoger un candidato. Ahí es donde yo difiero, yo creo que va mucho más allá de eso. Las primarias son para construir fuerza, Isnardo, para poder enfrentar el sistema en el 2024. En el plan del régimen y de Maduro, el 2024 es un momento para lavarse la cara, para consolidarse y para quedarse para siempre, con la bendición de actores internacionales. Ese no es el plan de los venezolanos. El plan de los venezolanos es que el 2024 salgan del poder. Aquellos que están dispuestos a que Maduro se quede, no les importa cuáles son las condiciones del 2024 y por lo tanto la primaria es un trámite. Para aquellos que estamos decididos a derrotar y sacar el régimen en el 2024, sí importa con cuánta fuerza los enfrentemos y por lo tanto la primaria es para construir fuerza ciudadana, subirles la barra bien alto para enfrentar ese CNE a partir del día siguiente y asegurarnos que hay condiciones competitivas en el 24. Usted ha dicho que en dictadura no se vota. Sí, pero pero en desafío y resistencia podemos elegir. Y de eso se trata las primarias. Que elijas tú, Isnardo, y que no elija Maduro por ti. Porque usted es mejor candidato que Enrique, que María Corina, que Delsa Solórzano, que Juan Pablo Guanipa, porque usted es mejor candidato que ellos. Mira, todos los candidatos son buenos. Aquí no se trata de decir que yo soy el mejor, que hay otro mejor. No, todos los candidatos son buenos. Aquí lo que se trata... Te llama que voten por usted. Bueno, ¿Por qué obviamente razón tienen que votar por usted y no por ellos? Estamos llamando a que voten por nosotros porque nosotros tenemos unas ideas que quizás son distintas a las que otros han venido planteando. Nosotros creemos y consideramos que hay que darle un vuelco a la política, que definitivamente no se puede seguir siendo politiquero. Aquí se tiene que ser político. Y que se acabe esa demagogia donde a veces se hacen algún tipo de aseveraciones, inclusive se hacen algunas ofertas. Por ejemplo, engañosas. ¿Qué oferta es demagógica para usted? Mira, una oferta demagógica y engañosa puede ser decirle a nuestros trabajadores que hoy están atravesando por un momento difícil, que un trabajador puede ganar una suma que es imposible que el Estado pueda pagar. Decirle a una persona... $2.500, como dice Carri, bueno, por ejemplo. No sé, de repente puedes decir, usted va a ganar $3.000. Ojalá pudiesen ganar eso nuestros empleados públicos. Pero tenemos que partir desde la premisa de que hoy la administración pública tiene 5.5 millones de trabajadores. ¿De dónde sacamos los recursos? ¿O solo se le va a pagar al sector salud y se va a dejar por fuera a la educación? ¿O solo se le va a pagar a los educadores y se van a dejar por fuera a los empleados de la administración pública de gobernaciones, de alcaldías, de ministerios? Sin incluir que aparte de esos 5.5 millones de trabajadores de la administración pública están los pensionados y jubilados, que son los que terminan pagando los platos rotos y los que son menos pagados. ¿Usted no reduciría la nómina del Estado? Porque hay mucha gente que no trabaja. Mira, lo primero que tienes que hacer... Eso sí es demagogia, de no reconocer que el Estado es un Estado enorme y que hay una burocracia enorme y que hay gente que no trabaja en el Estado. Claro, pero ¿eso por qué pasa? Porque puedes hacer una revisión de las nóminas del Estado, porque quizás esas personas están en puestos de trabajo y están cumpliendo un trabajo. No lo sabemos porque no tenemos el acceso a cada una de las nóminas de los ministerios, de las alcaldías, de las gobernaciones. Pero obviamente hay que hacer una revisión, lo que se necesite hay que seguir cumpliendo y lo que no esté, bueno, inmediatamente hay que hacer una revisión y hacer alguna sustitución. ¿Usted reduciría el número de ministerios? Mira, claro que hay que revisar el tema de los ministerios. ¿Por qué?
¿Le da miedo decir abiertamente que reduciría los ministerios? No, es que no me da miedo, no me da miedo. Lo que tenemos es que hacer una revisión de si son necesarios o no, porque no podemos llegar, como llegó Hugo Chávez en el año 98, ofreciendo que iban a haber menos ministerios y resulta que lo que terminó fue incrementando el número de ministerios. Todo tiene que ver de acuerdo a la necesidad que tengan cada uno de los ministerios. Si son necesarios mantenerlos todos, se tendrán que mantener. Y si hay que hacer una reducción de los ministerios, hay que hacerlo. Pero todo pasa por poderle cumplir en cada una de las áreas a cada una de las personas. Hay un sector del país que cree que Maduro no sale con votos. ¿Qué le dice a ese sector? Mira, ese sector le tenemos que decir que tenemos malas experiencias. Que cada vez que no hemos buscado una vía por el camino de la participación, bueno, ahí está en donde hemos terminado. Lamentablemente no hemos salido bien. ¿Y a quién le conviene la no participación? A quienes están en el poder. ¿Y por qué no les conviene la participación? Porque tienen que incentivar el hecho de que las personas no salgan a votar, que la abstención sea la gran victoriosa. Y eso lo tenemos que erradicar. Nosotros tenemos que entender que cada vez que nos hemos unificado, hemos obtenido unas grandes victorias. Y el mejor ejemplo, uno de los últimos ejemplos, fue el estado Barinas. En Barinas nos unificamos en torno a una candidatura, la tierra de Hugo Chávez, donde 23 años el chavismo había estado gobernando, la familia Chávez en todos esos años, y hoy tenemos a Sergio Garrido, nuestro compañero Sergio Garrido, como gobernador del estado Barinas, porque todas las fuerzas entendieron que había que unificarse. Pues ahora que toca el tema eléctrico, hay señalamientos de gente cercana a Henry Ramos en ese asunto de la corrupción en el sector eléctrico. Mira, pero hay personas que han dicho que si un cuñado, que si fulano. Mira, el hecho, cada quien es dueño de sus actos y responde de manera individual por los mismos. No tiene en su las familias pueden haber hermanos buenos, hermanos malos. No, para nada. Usted viene del sector empresarial. Y para que sepa, yo desde muy niño he sembrado, yo vengo desde el campo, yo vengo desde abajo, litigué algunos años, soy abogado con un posgrado en Derecho Penal y la gente sabe dónde están mis recursos. Además, que tú sabes que cuando tú entras a un cargo del legislativo, porque yo no he estado en la administración pública como tal, pero sí fui diputado 2010-2015, 2015-2020, tú tienes que hacer una declaración jurada de patrimonio, de ingreso y de cese. Ahí está. O sea, lo que está ahí, lo que está a la vista no necesita anteojos. Nosotros tenemos nuestras cosas bien hechas, nuestras cuentas bien sacadas y nuestro compromiso con Venezuela. ¿No piensa que han vuelto loco al elector diciéndole cuándo votar, cuándo no votar? Ahora sí, ahora no. Sí. ¿Por qué ahora sí? Bueno, porque ya se demostró que esa recurrente llamada a la abstención, ese discurso de que Mr. Trump viene a sacar a Maduro, que el R2P, todo este discurso que se alimentó de que no había que hacer nada en la ruta electoral, o sea, convertir una abstención que puede ser tácticamente en algún momento dado en un dogma, no dio resultados. Entonces, bueno, vamos a las elecciones, hay que participar y vamos a trabajar para derrotar a Maduro. ¿Qué va a hacer con la Fuerza Armada? Modificarla, hacerla ahora, convertirla ¿Es rescatable? Claro que el país es rescatable y la Fuerza Armada también. La Fuerza Armada es una institución que debe estar al servicio de la nación, dice la Constitución, y no de un partido político. Lamentablemente, producto de esa modificación a la Constitución del 61, mediante el cual el ascenso a los militares del grado de coronel y general solo lo da un solo partido, el del partido del presidente, ha generado que los militares derivaron en un partido político en armas. Y hay que sanear la institución militar, hay que profesionalizarla, hay que volver a rescatar la meritocracia para que los mejores sean los que comanden, los que conduzcan y no los mediocres que se doblegan de manera acrítica a un poder abusivo, los que dominen las instancias del poder, y además dedicarlos al tema de la seguridad. Porque lamentablemente una de las cosas que han pasado estos años es que a los militares los metieron en todo. Hay un general del azúcar, un general de la carne, un general de la leche, según dijo Padrino López una vez, que le asignaba a cada general un producto con el objetivo de resolver el tema del desabastecimiento, y lo que ha terminado es que todos los generales están metidos en algún tipo de negocio que no corresponde con la seguridad o en una actividad que no corresponde con la seguridad. Entonces hay que sacar a los generales de las empresas públicas y dedicarlos a la seguridad. ¿Andrés Velázquez es el candidato eterno? No. ¿Y cómo ahora vuelve a aspirar a ser candidato presidencial? Bueno, pero yo soy un luchador político y yo no hago política para ser candidato. Yo soy un luchador. Y si en el camino
de esa lucha que estoy librando por restablecer la democracia y la libertad en Venezuela, está la posibilidad de ser candidato. Bueno, sencillamente esa es, yo diría que un resultado de un compromiso que tenemos con el país. Pero no estamos en esto para ser candidatos. Han pasado elecciones en las que yo sencillamente no soy candidato. Bueno, viene de perder una gobernación. No. Lo último que... No, me robaron una gobernación. Ok. Sí. Y sí, pudimos demostrar que ganamos voto a voto y así lo reconoció el CNE y no procedió. Es verdad, yo debo corregir que ciertamente no perdió la elección, pero eso también me permite preguntarle por qué quiere ser candidato si las circunstancias no han cambiado mucho desde ese robo de la gobernación de Bolívar. Bueno, porque en esta oportunidad tenemos, yo diría que un gran chance para el país. Una de las cosas por las cuales nosotros no formamos parte de lo que fue la estructura burocrática del gobierno interino es porque yo no creo en la partidización del ejercicio de los espacios que tienen que ver con el desarrollo. ¿Eso fue lo que pasó con Monómero? Sí, en parte sí. Además, siempre lo he dicho, eso para mí no es una cosa que la estoy diciendo hoy. Busquen las redes sociales de Encuentro Ciudadano. Ahí fijo en el perfil del Instagram del partido mi último voto negado con el cuento de Monómero, pues nosotros no creemos en eso. Yo creo firmemente en que así como logramos seleccionar a una Comisión Nacional de Primaria de hombres y mujeres independientes, sin ningún tipo de vinculación partidista, pero capaces, probos y honestos, así se puede designar un gabinete. Pero te puedo decir que cuando presentemos formalmente el plan de gobierno, vas a ver aparte de esos hombres y mujeres que tienen planes, uno que a mí me tiene enamorada, pues yo soy criada de abuelo, un plan extraordinario para la tercera edad de manera específica, un plan de reducción del tamaño del Estado. Aquí hay demasiados ministerios y faltan otros que tienen... ¿Qué va a hacer con los trabajadores de esos ministerios? Mira, es que, a ver... Se nos agotó el tiempo, pero rápidamente. Tú no puedes tener trabajadores de ministerio que cobran $3 mensuales, que van a trabajar una vez a la semana y que además tienen que ir a matar tigre, tienen que tener 700 trabajos para poder medio rebuscarse. El Estado se tiene que repensar y que reconfigurar. ¿Qué haría con los colectivos? A ver, con todo el que infrinja la ley, hay que aplicársela a la ley. Todo el que es delincuente tiene que pasar por los procesos legales. O sea, que son delincuentes. Claro, todo el que anda con porte ilícito de armas, todo el que amenaza a la gente. Hace unos días salió, lo voy a decir aquí, yo sé que el programa se acabó, pero ya va. Mira, rápidamente, haciendo muchas señales. Hace unos días salieron unos colectivos del estado de Aragua amenazando a los trabajadores, a los maestros, a los gremios que están en la calle, amenazándolos con violencia. Eso es un delito. Como tú sabes, la oposición venezolana, de la cual formo parte, por supuesto, aunque no milito en ningún partido, la oposición venezolana en los últimos años ha venido lo que yo llamo recorriendo un proceso de desconcierto estratégico, de bandazos estratégicos. Un día abstencionista, un tiempo después llama a votar. Y bueno, teníamos enfrente las elecciones del 2024, no había una decisión clara sobre qué hacer frente a esas elecciones. Algunos partidos ya habían decidido que había que participar en esas elecciones, pero no habían ido a hablar con la gente. Con la gente había que hablar, decirles, mire, hemos decidido participar, y decirles por qué ahora sí y antes no. Incluso, si es necesario, decirle a la gente, mire, nos equivocamos cuando llamamos la atención, ahora creemos que hay que votar. Porque la gente perdona los errores cuando son, todos los cometemos errores. Lo que la gente no perdona es que tú te hagas el loco con los errores. Yo soy el único candidato que se presentó a la comisión de primaria por iniciativa propia y cumpliendo el reglamento de la comisión de primaria, en ese caso que establece que debe ser respaldado por un número de firmas. Nosotros recogimos 60.000 firmas en 14 entidades federales. El reglamento decía por lo menos 12 entidades federales, nosotros recogimos en 14 y nos inscribimos como un candidato independiente por iniciativa propia, e inmediatamente nos apoyó el Movimiento por Venezuela. Aspiro que me apoyen el resto de los partidos también, por supuesto, porque se trata, cuando hablamos de esta gran coalición, se trata de la unidad de los partidos y más allá de los partidos, pero no es una unidad contra los partidos. Ese es el planteamiento, eso es lo que dio origen a esta candidatura. Arrancamos con muy pocos recursos, el apoyo del Movimiento por Venezuela, del cual me siento profundamente honrado y orgulloso, una gente seria, honesta, responsable, trabajadora. Hemos empezado a recorrer el país y allí va nuestra candidatura,
una de las pocas que crece consistentemente, no mucho, pero crece consistentemente. Que usted está claro que la gente no lo conoce suficiente. No me conoce suficiente, y los que me conocen se le ha olvidado, porque acuérdate que yo fui presidente del Consejo Nacional Electoral, claro, en una época sumamente difícil, pero de eso hace 24 años. Algunos me habían nacido como los que están aquí con nosotros trabajando. Yo tampoco. Tú tampoco. Y a otros se les ha olvidado. Pero yo recuerdo en esa época yo estaba en los noticieros todos los días del mundo. Claro. Y la gente me conocía y me saludaban en la calle. Algunos me molestaban, por supuesto. Me reclamaban. Me reclamaban sobre todo porque me consideraban muy antichavista, pues yo había multado a Chávez, le había prohibido el programa de los presidentes, etcétera. Entonces la gente en la calle, ay chico, deja tranquilo a Chávez. Ese era el momento de que el país estaba enamorado de Chávez, sí. ¿no? Bueno, el año 99, imagínate. Creo que cada uno de los candidatos existentes está hablando dentro de una ecocámara, donde si tú vas a un sitio donde todo el mundo te ama, te van a aplaudir. Y si le hablas a quienes siempre han estado contigo, también te van a aplaudir. A quienes hay que hablarle es a aquellas personas que hoy en día constituyen, según las últimas cifras del análisis, el 70% de la población venezolana, a quien no le está hablando nadie. Igualmente, dentro del chavismo-madurismo hay un altísimo grado de descontento. También todos los sondeos demuestran que desean un cambio, y a esas personas no se les está hablando. El padre Ugalde decía en un artículo reciente que la primaria necesitaba tener una particularidad, y es que la persona electa pudiera hablarle a toda la población. Usted ha hablado, tiene un discurso de llamar a la atención, a la conciencia de la gente, pero hay que pisar en la realidad. Usted tiene organización política para defender sus votos en la primaria. Correcto. ¿Sí la tiene? Sí, hemos venido creando el movimiento político Unidos por la Dignidad. Desde que lancé mi candidatura, se han acercado otras organizaciones políticas a manifestar su interés en apoyar también desde el punto de vista estructural en distintas zonas de Venezuela. Nosotros en este momento estamos presentes en los 24 estados, pero no en los 330 municipios. Entonces nosotros tenemos que promover la organización. ¿Tienen tiempo para eso? Es octubre, bueno, la elección. El tiempo, a veces dicen por ahí, el tiempo es corto, pero los retos son grandes. Entonces, ¿qué podemos llegar a hacer en este tiempo? Yo estoy plenamente consciente de que partidos políticos que tienen una estructura de hace varios años están en una situación de preeminencia en este momento. Partidos que tienen maquinaria desde hace muchos años. Nuestra maquinaria es incipiente. Nuestro voluntariado está en plena formación, pero están muy decididos a participar, y yo lo que entiendo es que en este es un momento de colaboración, y una estructura de colaboración necesita de la participación de todos los que quieran posiblemente aportar a este proceso. En su mayoría los candidatos coinciden en que es importante reflotar PDVSA. Unos proponen privatizarla, y otros, específicamente Enrique Capriles, dice que no. Pero, ¿qué piensa usted? ¿Cómo podría analizarse esa propuesta de privatizar o no PDVSA? Mira, indudablemente el sector petróleo en Venezuela es importante para la recuperación del país, ¿sí? Bien sea que lo orientemos como la base de desarrollo y impulso del resto de la economía, como se propuso originalmente, históricamente, o simplemente reflotar la industria, reflotar la empresa, porque para nadie es un misterio el gran nivel de desinversión y la gran cantidad de problemas técnicos que hay. Entonces, cuando de alguna manera revisamos estas propuestas, nos damos cuenta que efectivamente sí, es necesario que esté dentro de ese esquema de desarrollo de la actividad económica. Sin embargo, la idea de privatizar sigue siendo algo que todavía
en la mente de muchos venezolanos sigue estando una situación un tanto complicada. ¿Por qué? Porque históricamente la industria petrolera se ha convertido en un as bajo la manga, ha sido un elemento central, ha sido un elemento estratégico que históricamente se ha reservado al Estado para su desarrollo. Bajo una nueva visión de gobierno se esperaría que, si bien sea todavía un elemento estratégico concentrado en manos del Estado, tenga una administración y una manera de hacer las cosas distintas. Evidentemente, pero la tuvo, ¿no? Obviamente. Claro, la tuvo, pero en la actualidad, hoy por hoy no. Hoy por hoy sigue siendo un problema que en Venezuela se ve a nivel de marca mayor, no solamente desde el punto de vista del propio combustible, ¿no? O la distribución, o la extracción, o la actividad operativa, sino desde el punto de vista económico a nivel del financiamiento de la actividad. Prácticamente ya Venezuela no tiene ese brazo poderoso de la actividad económica como un elemento que impulse el desarrollo del país. Más bien, cuando vemos las estadísticas, el índice de actividad económica, la caída del PIB venezolano, más allá de las sanciones, tiene que ver con una visión vetusta de la gerencia de la propia empresa, que es tan estratégica y tan importante. Entonces, más allá de privatizarlo o no, hay que cambiar la manera como PDVSA está funcionando dentro de la dinámica económica del país. Y cualquiera que sea la persona que gane estas elecciones y el próximo presidente de Venezuela, tiene que tener dentro de su brújula ese elemento fundamental, con una nueva visión, con una nueva gestión. Ahora, cuando Chávez usó aquel pitico y despidió a, si no mal recuerdo, unos 20.000 trabajadores, la empresa funcionaba muy bien, pero luego la empresa se llenó de trabajadores, creo que más de 100.000 trabajadores. Ninguno de los candidatos quiere hablar de reducción de personal ni nada de eso, pero privatizar o rescatar la empresa siguiendo en manos del Estado requiere sin duda de una reingeniería, ¿no? Indudablemente hay que revisar el modelo de gestión, hay que revisar la estructura organizativa. La PDVSA de antes funcionaba de una manera distinta. El recurso humano, el talento humano es el elemento más importante dentro de la institución, y en este caso hay que tomar en consideración que desde el punto de vista operativo, PDVSA y todas las empresas que forman parte del área petrolera necesitan una revisión. Todos los políticos están de acuerdo. Primero, que PDVSA como está no es viable. Segundo, que hay que incorporar capital privado. Tercero, que hay que poner empresas privadas. Cuarto, y lo más importante, que no se nos puede olvidar cuando hablamos de PDVSA, no basta tener una industria petrolera que dé mucho dinero. Hay que aprender a ver qué hacemos con ese dinero para que de verdad se convierta en pivote del desarrollo de Venezuela. O sea, que no solamente diseñar PDVSA. Yo sí le pido a los candidatos presidenciales, a los precandidatos, que no solamente diseñar la PDVSA que viene, que hay que aclarar un poquito, hay que aclarar estos términos, pero aparte de eso, ¿qué hacer con los beneficios que tenga PDVSA? ¿Lo vamos a utilizar en lo que se utilizaba ahora? ¿O vamos a diseñar una manera de utilizar los beneficios para que eso genere desarrollo en el país? Toda esta cuestión hay que hacerla, y todavía algo más importante. No se puede pensar en una PDVSA y en los beneficios sin pensar en los cambios que hace falta para poder hacer esto con PDVSA. Hace falta un modelo diferente de gobierno. ¿Por qué un modelo diferente? Hacer las cosas de una manera diferente a como se han hecho. No estoy diciendo un nuevo gobierno, no quiero entrar en ese detalle, un modelo diferente. Venezuela, hasta la década de los 2000, fuimos abanderados en Latinoamérica en tener un programa ampliado de inmunizaciones, que es el programa oficial de los ministerios a nivel latinoamericano, en cuanto a introducción y a modernización de este programa. Desde hace unos 10 años que lo venimos anunciando, mucho antes de la pandemia, mucho antes del famoso bloqueo que quieren utilizar como una barajita para explicar todo, veníamos anunciando que las coberturas vacunales en Venezuela venían cayendo. Después de la pandemia, la OMS dijo, van a caer porque la gente no se movilizó, no iban a los hospitales, y entonces hubo una caída en los últimos 30 años en Latinoamérica al 80% de la cobertura vacunal. La OMS dice que para tener una población vacunada adecuadamente tiene que estar entre 90 y 95%. 80% la región, pero cuando vamos a Venezuela llegamos apenas al 50% de la población. De cada 2 niños, 1 no está vacunado. Ya va, pero antes cumplíamos con la OMS con el 95. Nunca llegamos a 95, porque estábamos en 80, 90, dependiendo del rubro que estuviéramos hablando. Ahorita tenemos, cuando sumamos, dividimos y hacemos una regla de 3 perfecta, apenas llegamos al 50%. ¿Qué pasa? La BCG, que es la primera vacuna que se le debe poner al niño en el primer mes,
era un 90, 92. Pero eso es una vacuna contra qué, porque recuerda usted... Contra la tuberculosis. Okay, usted es médico, pero los oyentes no. Contra la tuberculosis, Ajá. a veces la Ok. mamá sabe, pero es verdad, contra la tuberculosis más o menos manteníamos 90, 92% de cobertura vacunal. Casi no salía ningún muchacho de la maternidad sin la vacuna. Hoy día estamos en 68. Por lo tanto, tenemos una población desasistida y estamos presentando en el Hospital de Niños, que seguimos siendo, a pesar de la crisis, centro de referencia nacional, un caso nuevo de tuberculosis diario. Eso le iba a decir, solamente en niños, pero En parece niños, que en adultos también. tenemos hasta 3 médicos residentes de posgrado con tuberculosis en el Hospital de Niños. Tuvieron de baja mientras se hacían negativos para la expulsión de la bacteria por la vía aérea. Polio manteníamos una muy buena cobertura. En los últimos años cayó a 56%. Estamos en muy alto riesgo junto con Haití, o sea, nos comparan con Haití, con Panamá y Perú, que reaparezca la poliomielitis en las Américas. Ya tuvimos el primer caso en Perú.